programa Jesús en la Biblia, el Nuevo Testamento. Comenzamos en el estudio anterior con las cartas apostólicas pastorales que el apóstol Pablo escribiera primero a Timoteo, y ahora vamos a ver a Tito y también a Filemón. Enseguida seguiremos, por supuesto, con los estudios hasta finalizar con el Apocalipsis. Jesús en la Biblia, el Nuevo Testamento, es esta serie que tiene como fin enseñar sobre lo que está relacionado con Jesús o con Jesucristo, con Dios, con el Señor, y que tiene en alguna forma diferentes facetas, diferentes características de revelación en la manera en que fue escrito. De una manera sencilla, quiero yo dar un avance a este estudio, deteniéndonos en pasajes que leemos directamente de las Escrituras, porque eso es lo que importa, no tanto lo que pueda decir su servidor, sino lo que ahí está escrito y lo que podemos nosotros recibir a través de lo que leemos. Yo sé que hay diferentes versiones. Me gusta mucho la Reina Valera, puesto que fue la primera Biblia que tuve en mis manos y la que pude leer. Comencé con la versión antigua, creo que es 1509 o 1609, y después la más moderna en aquel entonces, la 1960, con la cual me familiaricé. Así que es la que todavía continúo leyendo, obviamente cotejando con otras versiones y en algunas ocasiones con algunos comentarios relacionados a los libros que leo. Así que me identifico con esta versión, repito, y también es la que más utilizo para mis estudios y cuando tengo que compartir a través de lo que escribo. Por cierto, tengo el blog con más de 300 temas y ahí está en ovidiobarrios.com. Puede usted leer los estudios que tengo y con el cual usted se podrá dar cuenta la manera en que estamos llegando. Hay más de 300 personas casi a diario, oscilando más o menos entre 200 y pico de personas a 300, las que a diario están entrando a esa página, leyendo y buscando algún estudio en especial de todas partes del mundo latinoamericano especialmente. Pero gracias a Dios que podemos hacerlo y podemos de esta manera pues edificar muchas almas a través de estos medios. Muy bien, la carta de Pablo a Tito también es una carta pastoral. Tito fue dejado en Creta, según lo dice el capítulo 1, verso 5, porque era un delegado del apóstol Pablo, era colaborador en el ministerio apostólico y también era, no cabe duda, un hombre de confianza con el cual el apóstol Pablo se sentía seguro de poder edificar las iglesias, enviándolos a ellos, al igual que a Timoteo y a otros más que se mencionan en el Nuevo Testamento. Así que Tito fue establecido en Creta y parece ser que habían un bastante grupo de creyentes en ese lugar y se tenía que hacer ciertas correcciones. Y además estaba delegado Tito para establecer ancianos, presbúteros, como se dice en griego, o presbíteros en nuestro castellano. También están relacionados esos títulos con los nombres, por ejemplo, pastor. Eran ancianos,
pero así como lo dice aquí en esta porción que vamos a leer, pero también eran de alguna manera ministros que estaban al frente para administrar, para supervisar y también para poder edificar la iglesia en esos lugares. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es lo que se dice directamente de Tito. Es decir, él sabía seguir las órdenes de quien consideraba un ministro de Dios al frente y que estaba delegado de una manera fiel para hacer y continuar la obra de Dios en esos lugares. Hay ciudades, ahí se menciona en plural, porque estamos hablando de la antigua Grecia, donde se movió el apóstol Pablo e hizo correr el evangelio predicado a todos estos lugares por medio de su ministerio directamente y a través de los delegados como Tito. Así que Tito entonces es un hombre de mucha confianza que tiene que corregir. Eso implicaba una confrontación con personas que quizá estaban hablando de más y estaban también engañando y de alguna manera estaban sin callar distorsionando la doctrina del evangelio que el apóstol Pablo había predicado. Se menciona también que habían del pueblo judío quienes estaban enfatizando la circuncisión y que también el apóstol Pablo menciona como los predicadores de fábulas judaicas, porque al fin de cuentas a los griegos no les interesaba, como no nos puede interesar a nosotros algunos cuentos judíos. Lo que está escrito, y sí viene de judíos y viene del pueblo de Israel, pero vamos a fundamentarnos en lo que está escrito y no necesariamente en lo que se dice, lo que se cuenta y lo que quizá esté en otros libros. Aunque venga de los judíos, realmente no es lo más importante. Por eso Pablo llegó a decir de todos ellos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y también dice que se hicieron abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. A eso precisamente lleva la falta de atención a la doctrina del evangelio que Pablo predicó, y a eso lleva también el hacer que el testimonio esté realmente por los suelos, no compaginando con el conocimiento. Es decir, lo que nosotros sabemos del evangelio lo tenemos que llevar a la práctica, al caminar diario, a la rutina, a lo que estamos acostumbrados a hacer, y así el testimonio correrá como algo que Dios va a respaldar en favor de su palabra. Así que de esto trata la carta de Pablo a Tito. Pero, ¿qué hay en la carta de Pablo a Tito? De acuerdo a cómo estamos siguiendo esta serie de estudios en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hay? Primero, vemos a Jesús como el que constituye ministros. Acuérdese que es Jesucristo el encargado de establecer los ministerios. Dios las operaciones, Jesucristo los ministerios y el Espíritu Santo los dones espirituales. Todo para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice el verso 1 del capítulo 1, Pablo,
siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahí encontramos nosotros que Pablo es apóstol de Jesucristo. Por eso el título sería el que constituye ministros. Ese es Jesucristo, el que constituye ministros, sus propios delegados, aquellos que Él ha llamado, que prepara y que envía. Sigue haciéndolo el Señor, como cuando estuvo ministrando en la tierra, porque Él llamó a los que quiso y los llamó para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar. Así sigue haciendo el Señor hasta el día de hoy. Nadie se levanta como ministro por decisión propia y tampoco porque otro pueda nombrarlo. Es decir, está bajo la responsabilidad de quien nombra, que Jesucristo sea quien delegue y que esta persona pueda entender el llamado de ese a quien él va a nombrar o a nominar o a enviar. Así que ese sería el primer título de esta lección. Dice el verso 2, en la esperanza de la vida eterna, es decir, escogidos de Dios para que conozcamos la verdad que es según la piedad, pero también en la esperanza de la vida eterna, escogidos de Dios. Eso es lo que somos, pero dice, la cual Dios, que no miente, esa es la vida eterna, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, sí, Jesucristo es el Dios y Salvador, porque esa vida eterna, como dijo Jesús, era que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna está intrínseca en Él, es parte de Él, y nosotros venimos a ser parte de Él como escogidos, según el conocimiento de la verdad del Evangelio y la piedad, es decir, la manera de vivir ese Evangelio en la esperanza de la vida eterna. Pero es ese Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien nos capacita para estar dentro de Él, porque Él viene a nosotros cuando le creemos, pero también el Espíritu Santo nos hace parte de Él cuando nos santifica y nos consagra para Dios. Eso, según el verso número 3, dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea que el título del verso número 3 sería que Él es quien manda, Él es quien delega. Tiene relación con el primer título, porque Él es el que establece los ministerios, pero Él es el quien define o determina qué clase de ministerio aquel que es llamado va a tener. Por eso Pablo es el que está poniéndose aquí claramente, porque dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Acuérdese que Pablo recibió una visitación especial, un llamamiento único y una delegación sin precedentes, porque fue llamado perito arquitecto de la iglesia. Es decir, quien puso no solamente fundamentos, sino también el diseño de cómo tendría que ser la estructura, el orden y la capacidad que tendría
la iglesia para poder sostener la gloria de Dios. Y esto por medio del Evangelio. Y el versículo 4 dice, a Tito, aquí va al destinatario esta carta, a Tito, verdadero hijo en la común fe, algo que no mencioné desde el principio en relación al perfil de Tito, es que era hijo espiritual del apóstol Pablo, pero también era uno que Dios había llamado, había escogido y había sido puesto al lado de Pablo para que lo capacitara. Así que Tito tiene esta característica y, por supuesto, él va a mantener la común fe, es decir, él va a mantener la fe que Pablo predicó, y de esta manera no habrá distorsión, sino una continuidad del ministerio, y es lo que ha seguido hasta el día de hoy. Pablo se preocupó por eso y precisamente por eso escribió estas palabras que siempre son profundas, que siempre son motivo de análisis y también de un escrutinio, porque no solamente en nuestro idioma, también en cualquier otro idioma, en cualquier otra versión, y nos ayuda en parte el conocimiento de algunas palabras como las que da el idioma griego, porque de esta manera encontramos nosotros entonces un mayor sentido de lo que el apóstol Pablo escribió directamente a estos hombres de fe, a estos hombres fieles en el ministerio que Dios les dio. La segunda parte de esta porción del verso 4 dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Es un saludo, pero es una manera de identidad en la fe. La gracia y la paz no puede venir a través de algunas meditaciones, algunas prácticas de orden, ¿qué le dijera yo?, trascendental, espiritual. No, es a través de nuestro Señor Jesucristo, en la vivencia que tengamos de su presencia en nuestros corazones, en la vivencia que tengamos de la piedad con la cual vamos a caminar día tras día. Así que ahí encontramos nosotros que Jesucristo es el dador de la gracia y la paz, porque eso es lo que identifica a cada uno de estos hijos de Dios. Ahora, vamos al capítulo número 2, porque el apóstol Pablo, tal como lo hizo con la carta a Timoteo, enfatiza la palabra sana doctrina, la cual también Tito estaba encargado de predicar. Y por esa razón hay referencia específica de cómo deben conducirse los cristianos en general y especialmente los ministros. Tito estaba en la capacidad de poder llegar a los ancianos directamente, porque era un hombre maduro y era un hombre delegado específicamente por Pablo para enseñarles cómo debían conducirse. Y también se refiere a la enseñanza directa a las mujeres, tanto ancianas como también mujeres en general. Aquí están las instrucciones. Hay también instrucciones para exhortar a los jóvenes y hay también instrucciones para que la palabra de Dios corra a través de ellos con la integridad en que debían o deben vivir los cristianos. Por esa razón, en el verso, vamos a ver, número 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otra vez, como aquí se dice gran Dios y Salvador Jesucristo, el tema es aquí el Dios y Salvador de la doctrina, porque la doctrina del Evangelio no tiene otro principio. La doctrina del Evangelio tiene nada más el principio de lo que Jesucristo vino a hacer, lo que Jesucristo vino a padecer y lo que Jesucristo vino a realizar al morir en la cruz y después resucitar. La doctrina de nuestro Dios y Salvador es precisamente como leímos aquí, la doctrina que contiene el estilo de vida y también la esperanza bienaventurada en lo que se refiere a la manifestación gloriosa de el resucitado. Esa es nuestra esperanza, porque no vendrá otro, sino el mismo que murió en la cruz, porque él al tercer día resucitó. Y no vendrá otro, sino el mismo que nos prometió la vida eterna. Y él no miente, él es fiel a su palabra. Pero también tenemos que considerar que nosotros, los redimidos del Señor, estamos definitivamente en esta porción que creo yo podríamos también ponerle el segundo título, la esperanza bienaventurada, porque la esperanza bienaventurada es Jesucristo. Sí, es en relación a su venida, pero tenemos que entenderlo porque la venida del Señor es el tema, pero quien ha de aparecer literalmente a los que estén esperándole será el mismo Señor Jesucristo. Nunca lo hemos visto, físicamente hablando, nunca lo hemos visto. Es decir, nuestros ojos nunca han figurado su imagen. Conocemos la esencia de Él por su Espíritu, pero no hemos visto su imagen. Pero sabemos que la esperanza nos lleva a esa realidad, que veremos su imagen, que veremos lo que es Él en su venida, en su manifestación y en su reino. Lo veremos y esa es la esperanza. Es algo más profundo que pensar solamente que Él viene. Es un deseo íntimo, personal. Es un deseo profundo de poder entender que estaremos ahí. No habrán ojos para nadie más, solo para Él. No habrá en realidad nada que nos pueda distraer, sino estaremos fijamente esperándolo a Él para que fijamente estemos siempre con Él. Obviamente, esto es algo que merece mucho más el detalle de nuestra comunión personal, el detalle de nuestra intimidad, porque háblele usted de amores al que ha sido traicionado, al que ha sido engañado, decepcionado, no lo va a entender, porque lo que ha vivido está fuera de esa realidad que usted o que yo le podamos contar. Así que nosotros podemos entender que esto es una realidad para el que lo vive, para el que lo experimenta. Esto es algo que nosotros vamos a apreciar mejor si nos enamoramos del Señor. Realmente de eso trata, recuérdese, el libro del Cantar de los Cantares. Hay tres libros que son poéticos. Están los Salmos, está Proverbios y está el Cantar de los Cantares. Los Salmos
se refieren a un acercamiento en donde aplicamos aún lo físico, porque alabamos a Dios aún con instrumentos musicales, cantamos con nuestra voz bien fuerte y también podemos oír el sonido de la música y la alegría se expresa a través de la danza, etc. Eso es el libro de los Salmos, pero Proverbios es más el mensaje al alma, donde nos preparamos para tener un corazón íntegro, un alma que está disciplinada a hacer el bien. Pero el cantar de los cantares es un mensaje directamente al espíritu, a la intimidad de lo más profundo del ser, a donde el Señor quiere llegar y donde el Señor quiere habitar. Y es en esa relación donde nosotros entenderemos más lo que es precisamente el amor. Porque el cantar de los cantares de eso trata, del amor. Muy bien, vamos ahora a ver el versículo número 14, que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, es decir, Jesucristo, ¿verdad? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí el título es que Él es el Redentor y Santificador. Así lo pongo, pero escúcheme bien. Es el Redentor y Santificador, porque nos redimió y nos purificó para sí. Pero aquí viene el punto. Es decir, lo que Él ha hecho, lo ha hecho para su satisfacción, para su beneficio, para su provecho, porque nos ama y no quiere que su amor se desperdicie en nosotros, que su amor sea en vano a nuestro favor. El amor de Jesucristo, porque ya hablamos del amor nuestro hacia Él, pero el amor de Jesucristo tiene que conectarse con nuestro amor. El amor de Jesucristo es más fuerte que nuestro amor, y si su amor no se envuelve, entonces estaremos completamente unidos, arropados, cubiertos por lo que Él es. No hay otra forma de conocer al ser que amamos si no hay esa intimidad en esa relación. No hay un momento en el amor donde no se pueda conectar tanto el uno como el otro que se aman. Tiene que haber un momento donde hay conexión, donde hay ese link, ¿verdad? Donde hay esa chispa, y es ahí donde nosotros estaremos entonces en esa realidad que leemos aquí, porque seremos un pueblo propio, un pueblo de Él, un pueblo para Él y un pueblo solo de Él. Y en eso es glorificado el Señor, porque entonces seremos celosos de buenas obras. No podemos, hermanos, en ese amor, porque los celos se valen mientras no sean enfermizos, ¿verdad? En el contexto de lo natural, los celos tienen un papel muchas veces vergonzoso, muchas veces inquietante, disturbante. Los celos muchas veces, como vienen de la carne, de la naturaleza humana, pues, pero cuando nosotros hablamos de un pueblo celoso de buenas obras, hablamos de un amor en intimidad que nos hace sentir que debemos ser fieles, que no debemos fallar, que debemos acercarnos más, que debemos poner el alma, el espíritu y el cuerpo a su disposición
para su servicio, para rendirnos a Él. Y de esa manera, enamorados así, estaremos celosos de que nuestras obras no puedan fallarnos y no puedan llevarnos a una distracción en donde no tendremos beneficio alguno. Al contrario, nos distanciaría de ese amor divino que nos quiere envolver. Esta es la carta de Pablo a Tito. Y yo creo que hay muchas más cosas porque el estudio es sencillo, no puedo yo abarcar muchos. Fíjese que hay muchos otros textos. Por ejemplo, dice en el verso número 4 del capítulo 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, porque siempre que se dice Dios y Salvador, se refiere al Padre y se refiere al Hijo, porque los dos estaban en el mismo amor, la misma mente, el mismo propósito y también el mismo plan. No hay diferencia. Pero cuando se manifestó, dice este verso, eso significa, en este título que vamos a dar, esto significa que Jesucristo trajo el amor de Dios. Es que de tal manera amó Dios al mundo, pero no se podría conocer ese amor si no hay quien lo manifieste. ¿Me explico? No es un asunto de teoría, ni tampoco de conocimiento intelectual. No es asunto de poesía. Es algo que se vino a manifestar con la entrega total, con la decisión de morir para alcanzar la redención del pueblo que Dios había prometido y que Jesucristo venía a comprar con su sangre. Así que eso también es importante. Por lo tanto, el título es, Él es el amor manifiesto. Él es el amor de Dios manifestado en carne, el amor de Dios manifestado en su venida, para que pudiera realizar así la obra de redención, en donde el pecado sería destruido, la muerte sería quitada y la promesa de la vida eterna, porque acuérdese que Él es el que nos quitó la muerte y nos dio la inmortalidad. Es decir, no solo quitó la muerte, sino que también nos dieron la inmortalidad. Es decir, la vida eterna es una realidad en Cristo solamente. Amén. Pero dice el verso siguiente, nos salvó. Capítulo 3, verso 5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó. No es que nos vaya a salvar, ya nos salvó. Obviamente estamos en el proceso de salvación porque nuestra alma todavía no está perfeccionada. Pero acuérdense, lo dijo Pablo a los Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta la manifestación segunda que Él tenga, también por la fuerza de su amor. Y, por supuesto, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, porque el amor es todo. El amor es el fundamento del plan y el propósito divino. El amor es el propósito de Dios en su manifestación para alcanzarnos, salvarnos, redimirnos y llevarnos a la vida eterna, según lo hemos leído acá. Así que el segundo título sería del capítulo 3, verso 6, Él es
la manifestación de amor abundante, porque Él vino y nos justificó por su gracia y nos hizo herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y esta es la carta del apóstol Pablo a Tito, que finaliza diciendo en el verso 8, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Es decir, esta es la palabra fiel que nosotros debemos sostener y mantener, porque es la palabra que hay que insistir con firmeza para que todos los que creen en Dios se ocupen en buenas obras. No solo sean celosos de buenas obras, sino las practiquen. Eso es lo que podemos leer. Y siempre hay un saludo final de Pablo, en donde dice: todos los que están conmigo te saludan. Tito, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Aquí termina la carta de Pablo a Tito. Vamos ahora a Filemón. Y Filemón es un solo capítulo, pero con una profundidad también muy especial en la revelación del Evangelio. Porque yo podría decir, según el verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es decir, Jesucristo es el bien, es todo el bien de Dios dentro de nosotros, según lo hemos leído. Pero ¿cuántas cosas más hay? El primer título sería del capítulo 1 y verso 1, donde Pablo dice: prisionero de Jesucristo. Él se reconocía prisionero de Jesucristo. Según el verso número 9 también dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. 2 veces solamente en este capítulo. Es decir, que el deseo del Señor Jesucristo es que nosotros seamos de Él, prisioneros por amor, que no estemos a la fuerza, sino que la fuerza del amor nos impulse a estar con Él y a seguirle. El apóstol Pablo estaba dispuesto a seguir al Señor. Mire lo que dice el verso 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez, el dador de la gracia y la paz es nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Porque solamente Él puede revestirnos de amor, de gracia, de paz. Es el único que nos puede dar delante de Dios el acceso por medio de esas vestiduras que nos ornamentan, que nos como diría, adornan, porque es en realidad lo que no se ve, pero que está ahí ante los ojos de Dios. Y todo dado por nuestro gran Dios y nuestro Señor Jesucristo. Leemos el verso 5 también. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón era uno de los que, como hablamos anteriormente, estaba lleno del amor de Dios. Pero no en teoría, sino en lo práctico, en la vivencia de su relación con el Cristo que no podían ver sus ojos, pero que lo amaba de corazón. Es ahí donde se puede ver. Filemón era un hombre rico, era un hombre pudiente, un hombre de un estrato social muy elevado. De hecho, la carta se refiere a Onésimo, un esclavo que, según dicen los eruditos, había robado. Se entresaca de este capítulo esa realidad, y Filemón pues era cristiano, por supuesto, pero quería dar un ejemplo a este hombre, aplicando la justicia de la ley, llevándolo ante los tribunales, acusándolo con pruebas, y Onésimo terminó en la cárcel.
Filemón tal vez no se sintió bien porque era un hombre que amaba al Señor y a todos los santos. Pero, sin embargo, ahora que Onésimo se había convertido en la cárcel donde el apóstol Pablo estaba también, que fue su hijo espiritual, su discípulo, porque las horas que le dedicó, o los días, o las semanas o meses que le dedicó a Onésimo, lo capacitó, lo preparó para ser un hombre de bien, un hombre de fe y un hombre de servicio, fiel a los mandamientos del Señor. Así que viene entonces Pablo y le da este mensaje a Filemón. Le toca una de las fibras más sensibles en su corazón. Tú amas a Dios y amas a los santos. Así que hoy te escribo. Todavía no le da la sorpresa del mensaje que le tiene, puesto que dice el verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene. Aquí se ve que Pablo tenía autoridad sobre Filemón y Filemón se sometía y se sujetaba a esa autoridad porque reconocía que era un hombre de Dios, delegado por Dios, con el cual él había conocido también la libertad en Cristo. Así que aquí vemos otro mensaje donde Jesús es mencionado. Él es el que da libertad. Ese sería el título aquí también. No solamente está Pablo hablándole a Filemón de que puede Pablo darle instrucciones directas, pero dice el verso 9, más bien te ruego por amor, porque es el idioma de los que aman al Señor. Si Filemón amaba al Señor, el idioma que él podía entender mejor era el idioma del amor. Pablo le puede decir lo que quiera, le puede mandar lo que quiera, tiene esa libertad en Cristo, pero no va a abusar de ella. Y le llega a Filemón con un mensaje de amor para decirle directamente, te ruego por mi hijo Onésimo. ¡Qué sorpresa para Filemón! Porque ahora dice, Onésimo, pero si yo lo puse en la cárcel y de seguro ahí está Pablo entonces y de seguro le habló de la fe en Jesucristo y se convirtió y ahora está con el conocimiento de la fe y de la doctrina. Porque Pablo, pues era Pablo y no podía él callar teniendo a alguien que ha recibido el amor de Dios por medio de Jesucristo. Ese es Onésimo. Así que dice, a quien engendré en mis prisiones. En otras palabras, lo engendré, es ahora hijo en la fe, al igual que tú, Filemón. Pero aquí viene la otra parte increíble porque pase al verso 16. Recíbelo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Este es el vínculo mejor que el de las relaciones sociales, que el de las relaciones consanguíneas, que el de las relaciones familiares o de parentesco en cualquier nivel. ¿Por qué? Porque el amor de Dios derramado en nuestros corazones nos pone en ese link, en esa unidad, en ese toque donde el amor de Dios nos cubre. Por eso nos llamamos hermanos en Cristo, por eso nos llamamos hermanos en la fe, porque estamos precisamente conscientes de que nosotros estamos unidos por el amor de Jesucristo. Y en ese vínculo, Pablo le habla a Filemón. Vas a recibir a Onésimo ya no como esclavo.
Vas a recibir a Onésimo como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. En otras palabras, si es Onésimo hermano de Pablo, o está en la categoría de hermano de Pablo, y yo amo a Pablo, tengo que amar a Onésimo. No puedo rechazarlo. Sí, es mi esclavo, lo ha sido por años, pero ahora viene a mi casa otra vez. No lo voy a tratar como esclavo, aunque estará en mi casa, porque otra cosa es lo que Onésimo entendió en las enseñanzas que Pablo le dio, cómo debía comportarse. Pero aquí estamos leyendo lo que Pablo le dice a Filemón, lo cual es muy distinto. Una cosa es que nosotros le digamos a alguien, compórtate como tal, si yo no me estoy comportando como lo que debo de ser en mi comportamiento. Así que Filemón entonces está en una encrucijada, pero Pablo le dice, pero ¿cuánto más para ti? O sea, si es mi hermano, que aquí lo conocí en la cárcel y he tenido una relación muy cercana a él y se ha convertido, ¿cuánto más lo será para ti? Porque ha vivido contigo por muchos años. Lo conoces bien, pero ahora te vas a dar cuenta que es un hermano en la fe, lo vas a recibir ya no tanto como a un esclavo en la carne, sino como a un hermano en la carne. Imagínese, como en el Señor. Amén. Porque este es el vínculo mayor. Hay, dice el proverbio, amigo más que hermano. Porque la relación en el vínculo es del amor de Dios es superior. Escuche este pensamiento, por favor. Se recuerda que Jesús recibió el aviso de sus discípulos. Señor, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y entonces los evangelios lo registran. Jesús dijo de inmediato, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Dijo Jesús, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Esos son mi madre y mis hermanos, un vínculo mayor. Ahora, quiero explicarle algo porque acuérdese que los evangelios solamente son una narración y no todo lo que ahí se narra es como sucedió. Posiblemente hubo una pausa donde yo supongo que Jesús dijo, háganlos pasar o tráiganlos para acá conmigo, porque él no iba a ser irrespetuoso con su madre ni con sus hermanos, porque algunos a veces lo predican así y eso no es verdad. Hay quizá, como es una narración, partes que no se narraron, no se contaron. Hay ciertos paréntesis ahí en donde no se dan los detalles de lo que sucedió. Jesús aprovechó la oportunidad de ese mensaje que recibió para hablar de un vínculo mayor a los que le escuchaban. Porque también Jesús dijo, si alguno dejara padre y madre, hermanos y hermanas, refiriéndose, a vínculos familiares, él se refirió que ese vínculo sería el de mayor excelencia y el de mayor recompensa. Amén. Recibirá más, lo dijo Jesús así. Pero no quiere decir que vamos a abandonar irresponsablemente a nuestros vínculos familiares. Vamos a mantener la relación, vamos a procurar la relación en paz, en armonía, en convivencia, pero también vamos a entender que la relación mayor, la más alta que existe, es la que tengamos con aquellos que están en el amor de Cristo. Amén. Y
también el verso 20 dice, sí, hermano, le dice ahora Pablo a Filemón, porque también lo reconoce como su hermano. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. En otras palabras, dame un beneficio, dame una bendición, algo que me dé un provecho y satisfacción personal de que tú estás obedeciendo o sigues mis instrucciones y estás entendiendo mi mensaje. Pero también dice, conforta mi corazón en el Señor. En otras palabras, dame satisfacción, dame deleite, dame la bendición de saber que vas a hacer como te mando, porque ya no puedo estar con Onésimo. Me necesita, pero creo que más te necesita a ti. Por eso le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Se da cuenta cómo conocía Pablo a Filemón? No cabe duda que Filemón obviamente estaba envuelto en un ministerio, en una función de liderazgo. Repito, no cabe duda que Filemón estaba en un liderazgo y Pablo le está escribiendo directamente con instrucciones porque sabe que hay un potencial muy grande en su vida, como también lo habrá en Onésimo para el futuro. En la medida en que Filemón lo trate, lo corrobore, lo afirme en la fe, así será como Onésimo también respondería en el ministerio. Amén. Me he deleitado en compartir estas enseñanzas y creo yo que son de mucha bendición para mi vida. Por esa razón es que me detengo en leer, subrayar, escribir y compartir con ustedes estos pensamientos. Espero que sean de edificación, mis hermanos, e insisto, compártanlo, llévenlo a sus páginas y también bendigan y edifiquen a otros en la fe. Somos hermanos en Cristo, como si fuéramos Filemón, Pablo y Onésimo. Aquí terminamos. Que Dios me los bendiga y gracias por toda su atención a este programa. Bendiciones, mis hermanos.